a trabajar sobre Efesios capítulo 2, verso 6 primeramente. El libro de Efesios capítulo 2, verso 6 dice, vamos a leer desde el 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo voy a repetir el último, dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tomen asiento los pastores, no hay problema. Tomen asiento, así menos quietud, quiero todos quietos. En lo que habla Pablo es el final de una película. ¿Estamos listos? Amén. Lo que habla Pablo es el final de una película. Y para entender por qué lo hablaba del final de una película es porque él dice que Él por misericordia, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Quiere decir que si bien estamos sentados acá, en otra dimensión estamos sentados con Él. Quiere decir que todo lo que venimos a hacer a la tierra tiene un final, sentados con Él. ¿Me está entendiendo? Si usted le saca el tiempo nuestro a esto y lo mira con el tiempo eterno, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Parece que Pablo tenía una pantalla donde estaba viendo una película donde toda humanidad resucitó, que creían en Cristo, resucitaban con Él y todos estamos sentados al lado de Él. Como que Dios le mostró el final de los tiempos y a dónde vamos a terminar. ¿Hasta acá me siguen? Sí, porque si no de otra manera no se entiende. Si usted lo ve como algo que puede llegar a pasar, está viendo en el tiempo nuestro, pero si lo ve como algo que ya pasó, quiere decir que a donde vamos a terminar es ahí, que el final de la película nuestra es estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Hasta acá. Si eso lo entendemos, cuando pasemos por diferentes capítulos de nuestra vida, nos podemos dar el aliento y la mentalidad de saber que es un capítulo nada más, que el final es estar sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Que todo el esfuerzo, que toda la bondad y la actitud que usted le pone a Dios en los capítulos de su vida, que parece que ya no quedan fuerzas en algunos capítulos, va a terminar la película usted y yo sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Eso se entiende? Amén. No es para todos, porque Jesús no va a resucitar a todos. No sé si alguien se lo dijo, pero yo se lo digo. No es que todo el mundo que va a una iglesia y se muere va a resucitar. No es así. No es que todo el mundo que va a una iglesia de repente él viene y la persona está viva, va a ser transformada y va a estar... No es así. No es tan sencillo. La vida son capítulos donde tenemos que ir buscándolo a Él, formándonos, entregándonos a Él. Entonces, ahí resucitamos y estamos sentados en lugares celestiales al lado de Él. El problema de esto es que cada vez, para llegar a ese final, tienen que venir tormentas, tienen que venir lo que usted le llama, y yo le llamo problemas, tienen que venir situaciones difíciles. En ese momento, para llegar al final, tienen que venir a veces dudas. ¿Estaré haciendo bien? ¿Y por qué al otro le va bien? ¿Y por qué el otro no se esfuerza? ¿Por qué el otro qué? Y todas esas cuestiones pasan en nuestra mente porque no tomamos conciencia del final de la película. Cuando usted llegó a la tierra, cuando yo llegué a la tierra, veníamos ya explicado con un sentido de lo que teníamos que hacer, de lo que tenemos que hacer. Y en ese sentido, en ese proyecto, usted ya sabía al final, bueno, te dijeron, tenés que hacer esto, esto y esto, pero vas a volver, vas a resucitar juntamente con Cristo y vas a volver y te vas a sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Quiere decir esto
que volvemos otra vez al mismo lugar de donde salimos, pero cuando volvemos, ya volvemos en otra plataforma. Las almas salen de abajo del trono de Dios y las almas vuelven a sentarse al lado de Jesucristo juntamente con Él a la diestra de Dios Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces, obviamente, si imaginamos un sillón común como el nuestro, no vamos a caber todo. No. Imagínense que esa dimensión es etérea, no tiene cuerpo físico, no tiene nada de materia, pero el alma vuelve y se sienta en lugares celestiales al lado de Cristo. Eso tiene un precio, eso tiene un costo, eso tiene una santidad, eso tiene un esfuerzo, eso tiene un deseo del alma suya y del alma mía de hacerlo. Cuando la persona pierde el deseo de congregarse, la prioridad no es congregarse, la prioridad no es orar, la prioridad no es buscarle a Dios, pues esté atento, porque el alma está perdiendo el deseo de volver a ese lugar llamado, sentado juntamente con Él, que decía Pablo, en lugares celestiales sentado con Cristo Jesús. El alma pierde el deseo de volver. Es cuando alguien se va de una casa y no tiene deseo de volver, o alguien viaja a otro país y dice, en otro país estoy mejor porque tengo más plata. El tema es que no solucionó los problemas en el país donde tenía menos plata, y en el otro, porque tiene más plata, cree que está mejor. No tiene deseo de volver, nunca va a arreglar los conflictos que dejó en el país anterior. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, si usted ve la vida cristiana con ese panorama, yo le puedo mostrar rápidamente cómo es la dinámica del cielo para que un alma pueda sentarse a los pies, al lado de Cristo, en lugares celestiales. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo habla de algo que él ya vio, él no lo está. Mírenme acá, nadie se me distraiga, mírenme acá. Pablo habla de algo que él ya vio, él ya lo vio, él no lo está inventando, él no está pensando en qué va a suceder o si va a suceder. Él ya lo vio, él estaba seguro. Y la seguridad que tenía Pablo era porque estuvo 3 años a los pies de Gamaliel, pero antes que él estuviera 3 años a los pies de Gamaliel aprendiendo, era un atorrante, mataba a cristianos. Dice la historia de Roma que llegó un punto, tenía tanta influencia Pablo, que iba antes de que Cristo se le apareciera en Hechos capítulo 9, antes de eso iba a formar parte de la política romana, porque él pedía cartas para pasar a otras provincias, se la daban y arrastraba a los cristianos. Eso quiere decir que cuando él entiende eso, cuando parece que aparentemente se queda ciego, Pablo creía que el sol era lo máximo, hasta que cuando aparece la luz eterna que es Cristo, el sol se le empieza a apagar, el sol se le oscurece, porque de una parte a la otra la persona tiene que cambiar. Lo que trato de explicar es que Pablo, por eso, cuando el sol se le apaga, cuando él se vislumbra y ve a Jesús, cuando queda ciego y le tiene que recurrir a Ananías para que le toque los ojos y todo lo que usted sabe, era porque él conoce algo diferente, le cambió la vida, y por eso él entiende después y dice, ya estamos, ya terminamos, él nos resucitó y estamos ya sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que si me muerde una víbora como le mordió a él, si lo quieren matar, si la barca se movía para todos lados, él sabía dónde iba a terminar. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, pase lo que pase, usted tiene que saber dónde va a terminar, sentado juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Alguien está aquí? Pero para ganarse ese lugar, aplauda de fuerte, se le va a aplaudir. Quiero mostrarle Lucas capítulo 8. Vaya rapidito conmigo a Lucas capítulo 8. Lucas habla de algo interesante, pero antes de eso, quiero decirle que había un hombre, usted busque capítulo 8 de Lucas, había un hombre que se llamaba Jabes. ¿Cuánto conoce la historia? No tiene ninguna historia, solo versículo habla de él. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9, habla de él y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Pero Jabes, ¿qué significa? Dolor. Jabes significa dolor. Dicen que cuando la madre lo tuvo, le causó tanto dolor, sufrió tanto la madre, que le puso Jabes, que significa dolor. Y él, en ese momento, donde ella estaba dando a luz a Jabes, la echaron de ese lugar, la sacaron. Así que el parto de Jabes, el nacimiento de Jabes fue terrible. Le decían a Jabes, vos sos un dolor. Es como decirle, vos sos un desastre. Esa fue la vida
ora y dice, Señor, si tú me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si hallara gracia delante de tus ojos, qué feliz que sería. Y dice que Dios se lo dio. Una oración cortita, 1 Crónicas capítulo 4, verso 9. Una oración corta, con la actitud de cambiar, dice que tenían más de 9 hermanos. Fue más ilustre que sus hermanos. Quiere decir que la Biblia nos muestra que aunque hayamos arrancado con un nacimiento complicado, con una infancia complicada, con una adolescencia, juventud complicada, el final puede ser diferente. La historia puede cambiar, pero necesita Dios gente que entienda la dinámica del cielo. Por eso quiero que vayan todos a la Biblia, nadie sin Biblia. Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8. Rápidamente vamos a esta historia. Vamos a arrancar en el capítulo 8 del verso 22. ¿Lo tienen? Vamos. Lucas 8, 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, ¿me siguen? Y les dijo, pasemos al otro lado ¿de qué? Del lago. Ese lago era parte del mar de Galilea. Ese lago abarcaba varias regiones y entre ellas la región de Gadara o el pueblo de los Gadarenos. Entonces Jesús le dice, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a la sol y cesaron y se hizo bonanza. Verso 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban de él y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y le obedecen? Miren un poquito, para poder entender cuál es la dinámica de Dios, quiero explicarle que el infierno no se molesta en atacar a alguien que no le va a hacer bien. Lo voy a repetir. Satanás no se molesta en mandarle problemas y tormentas a alguien que no le va a servir. No se molesta en atacar a alguien que no tiene valor. Pero cuando las tormentas vienen en esa barca, porque sabían, quería impedir que Jesús llegara a una región. Cuando hay una tormenta, es el aviso, puede ser el aviso principal de todas las cosas, que Jesús viene a esa casa, a ese cambio, a esa circunstancia, pero la tormenta se adelanta e impide que la persona pueda ver a Jesús, o que Jesús, obviamente no es que la tormenta va a impedir a Jesús que llegue, pero uno no se da cuenta que el que está viniendo es Jesús y no la tormenta. Lo voy a repetir. Estaban en la barca, se levanta el viento, los discípulos tenían temor, entonces él le dice, ¿dónde está vuestra fe? Escuchen un poquito esto, es muy difícil que la mente occidental nuestra entienda que era muy difícil estar con Jesús. Uno dice, ahora lo tenemos, ahora me habla, es dulce, pero en aquel momento, y como es él, era difícil. No era un hombre muy dulce, era un hombre que se decía, ¿dónde está tu fe? ¿Qué es lo que te enseñé? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué se están asustando? Le hablaba a los discípulos que supuestamente ellos tenían que discipular a otros, y si ellos tenían miedo, ¿qué quedaba para los otros? Entonces, ¿dónde está vuestra fe? Entonces él reprende el viento, se calma la tempestad, ¿y qué le pasó a los discípulos? Se maravillaban de que el viento le hiciera caso. ¡Qué locura! Si usted mira bien y entiende bien esto, ¡qué locura! Estaban con él hace tiempo y se maravillaban de que no lo habían visto acaso hacer otros milagros, no habían escuchado las enseñanzas de él. ¿Dónde estaban ellos? Tenían un tapón en los oídos, no tenían abiertos los ojos. ¿Qué les pasó? Tenían cautela. Algo les pasó para mí, porque estaban maravillados de algo que sabían que él lo venía anunciando y venía haciendo. O sea, los ciegos, levantó un enfermo, levantó un muerto, a uno del lecho le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Milagro permanente. Entonces la idea de esto es que cuando vienen las tormentas nos olvidamos de lo que hizo Jesús en nuestra vida, que si te sacó de una te va a sacar de otra, si te sacó de aquella cuestión te va a sacar de esta vez, a veces que creemos que es peor, te va a sacar igual. ¿Cuántos están acá? Entonces el tema era que él se mueve, digan conmigo, por una sola persona. Yo quiero que me entienda que los primeros que
Él se mueve cuando pasan este tipo de cosas, a veces es por un solo niño. ¿Entendió? Por un solo niño. Mire esto. Acá ellos llegan, verso 25, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Cómo quién es este? Era el maestro de él, se olvidaron que era el maestro. Verso 26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Miren la escena como una película. Él termina de tener los vientos, los discípulos dicen, ¿quién es este? Se maravillaban, dicen, bueno, ya está muchachos, ya llegamos y hemos puesto la lancha de la barca al lado, a la orilla de la tierra de Gadara, del pueblo de Gadara. ¿Por qué él iba allá? Mire, preste atención, yo sé que conoce la historia, pero vamos a sacar algo. Al llegar al verso 27, al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Verso 28, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Verso 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas, Legión? Porque muchos demonios habían entrado en él. Presten atención. Él va a ese lugar, parte, le dice, muchachos, tenemos que ir para el otro lado, para allá. Porque allá había alguien que lo estaba esperando. Era un hombre que estaba siendo torturado por los demonios. Y ese hombre tenía familia. Cuando los demonios se enteran, porque los demonios no es que tienen la vista de Superman, es que son etéreos, que pasan de un portal de una dimensión a otra. Cuando se enteran y ven que Jesús se sube a la barca con sus discípulos y la idea de Jesús era ir al otro lado, a la tierra de Gadara, empezaron a mandar tormentas a la barca. Empezaron a hacer lo imposible para que ese hombre fuera sanado por Jesús y liberado por Jesús. Claro, se para a la orilla, el hombre viene exclamando y le dice, la estoy pasando mal, por favor socorro, y lo libera. El tema es que lo libera y los que estaban ahí se asustaron y dijeron, vete de acá de Gadara, andate de Gadara porque tenemos miedo. ¿Qué hizo Jesús? Dice la Biblia, se volvió y se fue. Y el hombre lo quiso seguir y le dijo al hombre, no, andá y contale a todos, avisar a tu familia que ya estás libre. La idea de la dinámica del cielo, cuando llega una tormenta fuerte, tal vez detrás de eso Dios quiera salvar a alguien de tu familia que tú crees que ya no tienen solución. O hay un niño que la está pasando mal culpa de un adulto y ahí Dios manda tormentas y es un aviso tajante y fuerte y de responsabilidad de que Jesús viene a hacer algo. Y como viene a hacer algo, para ayudar a esa generación, los demonios atormentan, torturan, lo tenían atormentado al hombre de Gadara. Creyeron que moviendo la barca, moviendo a los vientos, Jesús iba a decir, nos quedamos acá, no nos vayamos. Pero detuvo al viento, detuvo a la tormenta y llegó a ese lugar y sanó a alguien. No importa lo que creas, no importa lo que pase. Cuando Dios se pone en la mente de Dios, se le pone salvar a alguien porque está atribulado, porque está atormentado, nunca te olvides que detrás de esa tormenta está Él. Está Él. Está Él. No hay tormenta que Satanás levante tan fuerte que no tenga detrás un Dios más potente. No hay tormenta que Satanás levante tan fuerte. ¿Por qué Satanás le interesaba esa tormenta? Porque no quería que sanara al hombre de Gadara. ¿Por qué? Porque tenía todo atemorizado. No podían pasar por el lado de él, sanando al hombre de Gadara, librándolo. La gente iba a ser libre. Entonces no le convenía a él, a Satanás, que el hombre del Gadareno fuera sanado. No le convenía a Satanás. Entonces cuando a Satanás no le conviene que alguien sea liberado, lo que hace es poner obstáculos. Nosotros creemos que es una tormenta que no va a acabar. No, de ahora en adelante entiende que es la tormenta y detrás viene Él. Tal vez esa tormenta se pone fuerte para que tú no veas a Dios detrás de escena.
sucede que tenemos que entender es que cuando Jesús se movía en la tierra, cuando esa presencia de Él avanzaba, más vale que el infierno se oponía, más vale que el infierno se iba a mover, más vale que iban a suceder cosas. El problema es a la gente que no le pasa nada cuando está haciendo las cosas mal. Ese es el problema. El problema es que cuando están pecando y no reaccionan, cuando están robando y no reaccionan y no les pasa nada, ¿por qué? No hay tormenta, porque a Satanás no le interesa. Cuando le interesa algo, levanta tormentas. Cuando le interesa algo, te pone tan muy fuerte porque sabe que detrás viene una bendición. Y ahí entiendes por qué hay gente que hace lo que quiere, vive como quiere, no tiene a Dios, hace lo que se le da la gana y no le pasa nada. No le pasa porque al infierno no le interesa. Pero yo tengo que decirte algo también fuerte. Te lo voy a explicar un poco más adelante. Tal vez al cielo tampoco le interesa que mejore. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo. Dios ha advertido tanto, le ha dicho tanto, le ha mandado tanta gente, le ha hablado tanta familia, ha mandado profetas. Por eso Lucas 16 aclara esto. Cuando el que estaba ahí le dijo, déjame que vaya y le avise a mis hermanos a ver que esto es terrible. Estoy hablando del rico y Lázaro. Y le dijo, no. Ellos ya tuvieron profetas que le avisaron. Y un profeta no es solamente como el que va a venir acá en 3 y 4. Un profeta puede ser usted mismo, que le avisó algo a alguien. A alguien que usted le advirtió algo a alguien. Entonces ya tuvieron sus profetas, ya tuvieron quien le avisara. Se acabó. Entonces, lo que pasa es que la iglesia evangélica nunca nos enseñaron que hay cosas que se acabó. El judaísmo sí, hay cosas que se acaban y cosas que empiezan. Entonces, cuando entendemos eso, usted entiende, pero no, ahora, ¿por qué mi vida es tan dura? ¿No le ha pasado ahora? ¿Por qué a mí me cuesta tanto? ¿Por qué todo cuesta arriba? ¿Por qué tengo que lidiar con esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquel que vive la vida loca como Ricky Martin? Y gana plata, y hace lo que se le da la gana, y despotrica contra Dios, y insulta, hace lo que quiere. ¿Por qué, pastor? Porque Satanás no le interesa a la gente que no tiene valor para él. Porque si ya lo tiene consumido en droga, lo tiene consumido en pecado, ¿para qué lo quiere? Pero cuando hay alguien que tiene valor, lo que hace es ver detrás de la persona y trata de rescatar a la familia a través de esa persona, porque le dijo, por favor, anda y avisarle a todos lo que pasó contigo, dijo al hombre de Gadara. Entonces, cuando venga esa tormenta, cuando Jesús se acerca a tu vida, es para que vayas y le digas a otro, ¿viste? Valió la pena la perseverancia, valió la pena ser fiel, valió la pena diezmar, valió la pena alabar, valió la pena soportar la tormenta, valió la pena. Pero el que no soporta tormenta nunca va a madurar. ¿Alguien me está entendiendo? Pero cuando usted soporta tormentas, esas tormentas fuertes que vienen, sepa que hay un Jesús que se está bajando de la barca y tratando de llegar a su casa. Si esto es así, y la única neurona que me funciona me dice eso, si esto es así, entonces ahora en adelante, todas las tormentas, usted mirará como que viene Cristo con más poder, que algo va a suceder, pero que algo sucede, algo va a liberar, a alguien va a sacarle los grillos, las cadenas, porque esa persona quiso seguir a Jesús, y Jesús le dijo, no, andá y avisar a todos que te liberé, porque es para alguien. Entonces, ¿a quién va a agarrar Dios? A uno de ustedes, a uno de nosotros. ¿A quién le va a mandar las tormentas? ¿Divino liberador? A uno de nosotros, digo nosotros, como bueno, con los que vienen también los domingos, pero a uno de nosotros, a uno, ¿usted me entiende? Entonces usted dice, pero la pucha, me habría sacado por sorteo y licitación las tormentas, no sé, los problemas, no sé, me los saqué todo yo, compré todos los números, no, es que a veces se tiene que trabajar con uno, y es más, fíjese el trabajo que se toma él, dice, vamos que tenemos que ir al otro día, subieron a la barca, navegaron toda la noche, vino la tormenta, él se durmió tranquilo porque descansaba, vino la tormenta, los otros se asustaron y dicen, ¿dónde está vuestra fe? Le dije que vamos para el otro día. Ahora entienda esto, y voy terminando. Cuando él dice, pasemos a la otra orilla, y no da explicaciones de qué vamos a hacer a la otra orilla, por eso le dice, ¿dónde está su fe? ¿Qué creyeron? Que Jesús le iba a decir, pasemos a la otra orilla, y que Jesús no sabía que iba a venir una tormenta y que lo iba a dejar a la deriva, que se murieran. ¿Qué le pasaba a los discípulos? Lo que pasa es que ahí está, le faltó fe. Cuando Jesús dice, vamos al otro día, son decisiones. No importa lo que haya del otro lado. Y fíjese que se bajaron de la barca, bajó él de la barca y vino el endemoniado gadareno y se le postró a los pies. Yo no sé si los discípulos
se orinaron encima en ese momento, porque hay que ver un tipo con una legión, 6.000 demonios. Pero el primero, o sea, ¿cómo se dice? Pero Jesús me dijo que hiciera esto y mirá lo que me pasa, justamente. Claro que sí. Claro que sí, porque no va a ser todo color de rosa, pero detrás de eso viene todo un contexto del cielo hacia tu vida y los tuyos que va a cambiar algo. Cambió la ciudad de Gadara, para los que entendieron. Para los que no entendieron, tuvieron miedo y dijeron, no, andate. Bueno, ahí va otra. No todo el mundo va a entender lo que hace Dios contigo. No lo va a entender. Por más que se lo explique con el agua, con gallinita, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque para eso va a la iglesia, mirá lo que te pasa. No lo entienden. Porque Jesús no trabaja con el intelecto, Él trabaja con lo espiritual. Entonces, si trabajara con el intelecto y entendiéramos todo, la Biblia tendríamos explicaciones de todo lo que Él le dijo a los discípulos. No, pasemos a la otra orilla. Pedro no entendió cuando le dijo, bueno, ¿me vas a negar? No, yo no te voy a negar. Pedro, me vas a negar. Lo tenía todo muy claro, él conoce el final. ¿Para qué sirven las tormentas? ¿Para qué sirve todo esto? Para estar sentados juntamente en lugares celestiales con Cristo. ¿Lo va a entender o no? ¿Se entiende, verdad? Fíjese lo último, que en el verso que estamos leyendo, capítulo 8, verso 38 y 39, los últimos dos versos. En el verso 33, el verso 33. Si los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Miren, no voy a hacer cosa que algunos tengan razón y estos mismos demonios que estaban en el hombre de Gadara, en el demoniado, también estuvieron en el lago cuando estaba la barca tratando de frenar y de asustar a los discípulos para que no llegaran a la otra orilla. Cuando vio que Jesús se bajó de la orilla, los demonios se volvieron a tener, imagínense que no estamos hablando de uno, estamos hablando de 6.000. Volvieron a parte de los demonios, volvieron a posicionarse del hombre de Gadara para impedir que Jesús lo librara. Quiere decir esto, si es así, que cuando vienen las tormentas hay una actividad satánica fuerte que se pone así como enfrentando, como asustando para que uno no avance, para que te detengas o no creas en Dios o no creas en que todo vale la pena y viene tu recompensa. Entonces cuando ven que tú sigues avanzando, salen rápido y te vuelven a obstaculizar acá. Y así es la vida. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilo, yo vencí al mundo. Eso es para la gente que dice, sí, no salgo de una y me pasa otra. No salgo de la familia inca y de tu bonanza. ¿Por qué? Porque son situaciones donde hay un Dios trabajando, y vuelvo a repetir, porque esto sí es doctrina muy fuerte y de verdad que con toda la corte, no sé cómo explicar esto, con toda la corte del cielo, sobre todo cuando hay menores, cuando hay niños, ojo con los niños, no se juega con los niños, juega con su vida, no sé, haga lo que quiera con su vida, pero con los niños no se juega con ellos. Si Dios tiene que mover el cielo para ayudar y socorrer a un niño, lo va a hacer. Y le voy a decir algo más. Si Dios tiene que llevar a su niño antes de tiempo para salvarlo de esa situación, lo va a hacer. Con los niños no se puede. Con los niños es intocable, porque son chiquititos. Yo estoy hablando cuando son chiquitos. Hasta los 11 años más o menos. 11, 12. Por eso este hombre de Gadara tenía familia y le dijo, no, devuélvete. Ahora miren, por eso él dice, ojo, el que hace caer a uno de estos pequeñitos. Y uno piensa que el pequeñito puede ser cualquiera, no, puede ser su hijo. Ojo, es mejor atarse una... tirarse al mar. Fíjese el verso 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad por los campos. Salieron a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre con quien habían salido los demonios sentado
a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio tuvieron miedo. La pregunta es, miren esto, ahora sí use la inteligencia que usted tiene. Tenían miedo de pasar al lado del hombre porque lo andaban con río y cadenas y se desataban. Pero cuando estaba en su cabal juicio sentado a los pies de Cristo también tenían miedo. ¿No será que cuando nos acercamos a Jesús la gente también te tiene miedo? ¿No será cosa que cuando estamos en nuestro cabal juicio la gente te dice, vos estás loco, todos los días en la iglesia? ¿Qué le pasa? ¿Qué están viendo? Porque si usted razona un poco, dice que no podían pasar por el lado de ese hombre. Los que estaban los cerdos salieron corriendo. Cuando avisaron al otro, llegaron y vieron a Jesús sentado y el hombre a los pies en su cabal juicio, sano completamente. Y tuvieron miedo. ¡Qué locura! Entonces, ¿cómo es la vida? ¿Será que tiene que ser eso? ¿Será que la gente no nos va a entender y le puede tener miedo cuando usted se acerca a Dios? Por eso lo frenan tanto. Y si tienen temor, y la única manera de mostrar el temor es, no, eso no sirve. O atacando a la iglesia, o atacando a Dios. ¿Será que tienen temor? ¿Cuántas cosas? Miren, dice esto. Terminamos con esto, verso 36. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvador del endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Quiere decir que la tarea era, todo el movimiento de la barca, pasemos a la otra orilla, era para llegar al verso 38, 39, decirle, listo, anda a contarle a todos lo que hizo Dios contigo. ¿Está acá? Póngase de pie esta noche.